En este video abordaremos un tema al cual los textos tradicionales que se recomiendan para estudiantes de ingeniería o no lo tratan o dedican muy poco espacio en su desarrollo. Se trata de las llamadas variables aleatorias mixtas. Además de las variables discretas, caracterizadas por una función de masa, y de las variables continuas caracterizadas por una función de densidad, existen variables que no son ni discretas ni continuas, ya que su distribución de probabilidad se reparte en un número finito o infinito numerable de puntos y en intervalos no numerables de números reales. Estas variables las denominamos variables mixtas y las caracterizaremos por una función no negativa que llamaremos función de probabilidad de la variable x y que denotamos por m sub x, sea de un conjunto finito o a lo sumo infinito numerable. Sea p sub x una función real no negativa tal que p sub x igual a 0 para todo x que no pertenece a D, y además la suma para todos los elementos de D es mayor que 0 y menor que 1. Sea f sub x una función no negativa e integrable en R, tal que la integral entre menos infinito y más infinito de dicha función es mayor que 0 y menor que 1. Si la suma de la p sub x en x en D más la integral entre menos infinito y más infinito de f sub x es igual a 1, entonces la función de probabilidad de la variable mixta x es la unión de dichas funciones, la cual escribimos de la siguiente manera. La función p sub x recibe el nombre de pseudo función de masa componente y la función f sub x el de pseudo función de densidad componente. Decimos que son pseudo funciones ya que no alcanzan la categoría de función de masa porque su suma no es 1 y tampoco alcanza la categoría de función de densidad porque su integral no es 1. La probabilidad ahora de cualquier suceso B se determina mediante la siguiente expresión. Sumamos los valores de P sub X en B e integramos la función o la pseudofunción de densidad en B. En particular, la función de distribución de X en el punto A viene dada por la siguiente expresión. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Considere la variable mixta con función de probabilidad dada en pantalla. Vamos en la parte a identificar las pseudofunciones de masa y de densidad. Vamos a obtener las probabilidades que se están mostrando. Vamos a obtener y a graficar la función de distribución. Vamos a obtener las probabilidades del apartado B a través de esta función de distribución obtenida en C. Vamos a hallar la esperanza y la varianza de X usando la función de probabilidad. Y vamos también a calcular la esperanza y la varianza de X usando la función de distribución. Es de hacer notar que el apartado F de este problema en general no suele darse en las escuelas de ingeniería. La parte discreta corresponde a la región del dominio de definición de la función de probabilidad, que es finita o infinita numerable,
mientras que la parte continua corresponde a la región formada por intervalos o uniones de estos. Así, se tiene finalmente el siguiente resultado. La pseudofunción de masa es una función puntual, vale un octavo para x igual a 1 o 5, vale un cuarto para x igual a 3. Observe que esta suma no da 1. Mientras que la pseudofunción de densidad tiene esta estructura. Si nosotros integramos estas funciones en sus respectivos dominios, pues tampoco da 1. Pero si la suma de esta suma, valga la redundancia, con esta integral, sí debe ser exactamente igual a 1. Vamos entonces ahora a calcular la probabilidad del suceso x que sea por lo menos un medio y a lo sumo 5 medios. Bueno, aquí tenemos un gráfico explicativo. Tenemos la función. Aquí vamos a colocar el cuerpo de la pseudodensidad. Entre 0 y 1 vale x octavo. Entre 1 y 2 también vale x octavo. Entre 2 y 3, 4 menos x sobre 8. Entre 3 y 4, 4 menos x sobre 8. Y 0, pues en cualquier otro lugar, en particular entre 4 y 5. Los rectangulitos en rojo representan a la función de masa o a la pseudofunción de masa. En 1 vale un octavo, en 3 vale un cuarto y en 5 un octavo. Además decir que la integral de x sobre 8 entre 0 y 2 más la integral de 4 menos x entre 8 entre 2 y 4 más un octavo más un cuarto más un octavo debe ser igual a 1. El suceso que nos importa es este, que está marcado aquí en azul. X entre 1 medio y 5 medios. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se integra la pseudo densidad y se suma los puntos de la pseudo masa que se encuentre. Es así como esta probabilidad sería la integral entre 1 medio y 2 de x sobre 8 más la integral entre 2 y 5 medios de 4 menos x sobre 8 más un octavo. Y eso da 15/32. Ahora vamos a calcular la siguiente probabilidad. En forma directa. Fíjense que aquí, este que está aquí es la representación. Aquí hemos punteado esta zona porque es mayor que 1. Pero eso no afecta a la integral, obviamente. La integral va desde 1 hasta 2 de x sobre 8, más directamente de 2 hasta 4, de 4 menos x sobre 8. Eso habrá que sumarle el 1/4 que se encuentra en el desarrollo azul, más 1/8 que se encuentra también en dicho desarrollo. Eso da 13/16. Ahora bien, si nosotros hubiésemos calculado el complemento, que es la zona que está en blanco, sería 1 menos esta probabilidad. Y esta sería la integral de 0 a 1 de x sobre 8 y le sumamos un octavo. Esto que está aquí es esta probabilidad. Y el resultado, pues obviamente es el mismo. Usted decidirá por cuál de los dos métodos lo va a resolver. Yo les aconsejo en primera instancia que lo haga por los dos para que verifique los resultados. Vamos ahora a construir la función de distribución. Es obvio que para x igual a 0, la función de distribución es 0. Lo que vamos a hacer es ir haciendo un recorrido de la x por cada uno de los segmentos que hemos construido de manera gráfica. Vamos a tomar ahora una x entre 0 y 1. Recuerde que siempre será continua por la derecha. Y aquí la dejamos abierta. Siempre está la estructura. Porque la función de distribución en 0 se calcula aquí y no aquí. Pues bien, tomamos un x arbitrario entre 0 y 1
y vemos qué es lo que debemos hacer. Aquí sería la integral entre 0 y x de t octavo diferencial de t. Observe que la función o la pseudo función de densidad la hemos expresado en función de t para poder integrar y dejamos la x como indicador del punto límite de integración. Es un error escribir la integral entre 0 y x de x octavo de x. Eso no existe en matemática y es un error muy común en los alumnos. Ahora vamos a tomar una x entre 1 y 2. Una x entre 1 y 2. Entonces hacemos lo mismo. La integral de 0 a x de t octavo y le sumamos 1 octavo. Y da esta expresión. Ahora vamos a tomar una x entre 2 y 3. Siempre la tomamos en un punto intermedio. Sería pues la integral entre 0 y 2 de t octavo más la integral entre 2 y x de esta expresión más 1 octavo. Y eso da esto como resultado. Siguiendo una x entre 3 y 4. Sería, lo vamos a hacer aquí por el complemento, puesto que, mire, aquí hay más cálculos que acá. El complemento es 1 menos la integral entre, este es x, se nos olvidó ponerla, este es x, entre x y 4 más 1 octavo. Y eso da esta expresión. Hágalo como ejercicio por el método directo. Vamos a tomar ahora un punto genérico entre 4 y 5. También lo vamos a hacer por el complementario, porque sería 1 menos, aquí no hay pseudodensidad, 1 octavo, 7 octavos. Hágalo por el método directo y verifique. Y es obvio que para x mayor o igual que 5, la función de distribución vale 1. En resumen, tenemos el siguiente resultado, cuya gráfica estamos mostrando. Aquí es una parábola convexa, aquí es una parábola convexa, aquí es una parábola cóncava, aquí es una parábola cóncava y estos son tramos horizontales. Observación. Independientemente del tipo de variable aleatoria, es bueno recordar que la función de distribución está acotada entre 0 y 1. Es no decreciente, es continua por la derecha y que sus límites en menos infinito y más infinito son 0 y 1 respectivamente. Además, la gráfica correspondiente a una discreta es de tipo escalón. La de una continua es continua en todos sus puntos. Sin embargo, la de una mixta es continua a tramos, con puntos de discontinuidad, como se aprecia en la gráfica anterior. Además está a decir pues que el salto en esos puntos de discontinuidad corresponden al valor de la pseudo función de masa. Y esta suma más esta tiene que ser menor que 1 estrictamente. Vamos a calcular las dos probabilidades que se resolvieron anteriormente usando ahora la función de distribución que hemos construido. En el primer caso, esta probabilidad es la función de distribución en 5 medios por la izquierda, es menor, menos la función de distribución en 1 medio por la izquierda porque es mayor o igual. Y evaluando estas expresiones se llega al siguiente resultado. La probabilidad de que x es mayor que 1 es 1 menos la función de distribución en 1. 1 menos esta expresión y da 13/16. De tal manera que si
su objetivo es hallar probabilidades y usted conoce la función de distribución, no vale la pena hallar la función de probabilidad para luego aplicar los conceptos. De tal manera que usted debe estar en capacidad de hallar la probabilidad de un suceso dependiendo de la función que usted conozca. Si conoce la función de probabilidad, la calcula por esa vía. Y si conoce la función de distribución, por esta otra. No es conveniente estar transformando de una a otra porque nos sintamos más cómodos con una forma de actuar. Bueno, vamos a calcular a una esperanza a través de las dos pseudofunciones. Aquí tenemos en la definición general de una esperanza para el caso mixto, de tal manera que aplicándola, aquí h de x es x y aquí h de x es x cuadrado. Pues simple y llanamente h de x lo vamos calculando por las densidades, más y ahora multiplicamos cada valor de la parte discreta por su pseudo función de masa. Eso da 5 medios. Análogamente, pues para este caso, en lugar de x es x cuadrado. Si aquí hubiésemos puesto un 1 y aquí un 1, eso nos tiene que dar, y aquí un 1, aquí un 1 y aquí un 1, eso nos da 1 como resultado. Bueno, obviamente que la varianza de x será 47 sextos menos 5 medios al cuadrado, que es 19 doceavos. Ahora bien, para este apartado, que es el novedoso, que es el cálculo de la esperanza de x a la n, pero con la función de distribución, vamos a usar el siguiente teorema que hemos enunciado, pero que no demostramos. Los interesados pueden consultar cualquier texto de estadística matemática. En particular, el teorema señalado se puede conseguir en Random Variables de L. E. Clark, editorial Longman. Es de hacer ver que esta parte corresponde a la parte positiva de x y esta a la parte negativa de x. Como en nuestro ejemplo en particular, la variable x siempre es positiva, esto no aparecerá en el desarrollo de la fórmula. De manera que vamos a hallar esto, que es la que corresponde con la parte positiva. 1 menos la función de distribución en x, pues estoy restando y aquí usted tiene el resultado. Muy sencillo. Y ahora aplicamos pues la integral en cada subregión. Y esto nos da 5 medios como era de esperarse. Para la esperanza de x cuadrado, pues en la fórmula que es 2 veces, y aquí esto va multiplicado por x. Y nos da 47 sextos, que fueron los mismos resultados que obtuvimos usando las pseudofunciones. Ejemplo 2. Considere una variable aleatoria mixta con función de distribución mostrada en pantalla. Obtenga la función de probabilidad e identifique las pseudofunciones de masa y de densidad. Halle la probabilidad condicional de x estar entre 0 y 3, dado que x está entre 1 y 6. Halle la esperanza de x utilizando la función de probabilidad y halle la varianza de x utilizando la función de distribución. La obtención de la pseudofunción de masa se obtiene examinando los puntos en donde la función de distribución presenta un salto de discontinuidad, siendo precisamente el valor de este salto el valor que toma dicha función en el punto. Es decir, si x es un punto de discontinuidad de f sub x, de la función de distribución, entonces la pseudofunción de masa en dicho punto es igual al valor del salto en x. De manera tal que bastará examinar los puntos en donde la función de distribución presenta una discontinuidad.
Un gráfico de dicha función nos ayudaría. Sin embargo, vamos a realizarlo analíticamente. Los posibles puntos son los puntos frontera en donde hay cambios en la regla de correspondencia de la función de distribución. En nuestro caso, en el conjunto -2, -1, 1, 3 y 6. Y en este cuadro se muestra pues lo que ocurre en cada punto, en donde se ha evaluado la función de distribución en el punto y la función de distribución en el punto por la izquierda. Observe la diferencia que es el salto. Aquí el salto es 0, de tal manera que este punto, que en principio podría ser candidato a un punto de la función pseudo de masa, no es tal. Los demás sí, y por casualidad, por mera casualidad, el salto es el mismo. De tal manera que ahora sí podemos construir nuestra función de masa o pseudo de masa, indicando pues que en -1 vale 0,10, en 1 0,10, en 3 0,10 y en 6 0,10. En definitiva, la pseudo función de masa toma el valor 0,10 para aquellos valores de x pertenecientes al conjunto -1, 1, 3, 6. La pseudo función de densidad es la derivada de la función de distribución. Obviamente, solo interesa evaluar donde esta derivada es no nula. De manera tal que en pantalla estamos mostrando la derivada de la función en aquellos casos donde no sea nula. Es fácil ver que la integral de esta función en este dominio, más esta en este dominio, más esta en este dominio, más 0,10, más 0,10, más 0,10, más 0,10, es igual a 1. En consecuencia, la función de probabilidad de nuestra variable mixta es la mostrada en pantalla. Observe que en el caso continuo hemos excluido los puntos en donde la pseudofunción de masa es positiva usando intervalos abiertos. Esto con el hecho de evitar la existencia de puntos con dos imágenes distintas, lo que invalidaría que m sub x fuese una función. La parte B, vamos a determinar una probabilidad condicional y para ello aplicamos la definición. La probabilidad de que x esté entre 0 y 3, dado de que x está entre 1 y 6, es por definición la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del suceso que condiciona. La probabilidad de la intersección, pues obviamente es la probabilidad del intervalo cerrado en 1 abierto en 3. Mientras que la probabilidad del suceso que condiciona es la probabilidad del intervalo cerrado en 1, cerrado en 6. Y utilizando la función de distribución de datos, sería la función de distribución en 3 por la izquierda menos la función de distribución en 1 por la izquierda sobre la función de distribución en 6 menos la función de distribución en 1 por la izquierda. Y operando nos da 0,25. Vamos a calcular ahora la esperanza de la variable x. Bueno, recuerden que la esperanza viene dado como la integral de x por la función de densidad en el caso continuo, más el valor de cada valor puntual por su probabilidad en el caso discreto. Es así pues como en el caso continuo, x por su pseudo función de densidad, x por su pseudo función de densidad, x por su pseudo función de densidad, más 0,10 en -1, más 0,10 por 1, más 0,10 por 3, más 0,10 por 6. Y eso da como resultado 11/15.
Para el cálculo de la esperanza de x cuadrado a través de la función de distribución, vamos a utilizar la siguiente expresión. Para evaluar la expresión anterior debemos tener la función de distribución f sub x para valores negativos de la variable y la expresión de 1 menos la función de distribución para valores positivos de la variable. Muy bien, la función de distribución en la zona negativa tiene esta expresión. Y 1 menos la función de distribución en la región positiva tiene esta expresión. Y ahora lo que nos queda es integrar. Pues integramos aquí, 0, integramos acá, integramos acá, integramos acá, acá, acá y acá. Y todo obviamente multiplicado por x. De manera que x por 1 menos f sub x, aquí la tenemos. Esto por x, esto por x, esto por x en su respectiva región. Eso da 43 doceavos. Igual para la parte negativa, que es con f. Da 5 menos 5 octavos. De manera que aplicando nuestra expresión, 2 por 43 doceavos menos 5 octavos, 101 doceavos. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.